Saludos, mis amigos y hermanos. Recordemos lo anterior. Cristo es la simiente incorruptible. Toda la humanidad nacimos. ¿Con qué? ¿Con la simiente corruptible? No. Toda la humanidad, aún los niños de pecho, venimos con el pecado en la mano, con la simiente corruptible. Todos nacemos en pecado, todos, a raíz de Adán y Eva, nacemos con la simiente corruptible, la simiente que corrompe, la simiente del pecado. Es el Señor Jesucristo, aquel que vino, o sea, Dios se hizo hombre y trae a través de María, de la mujer, la simiente incorruptible. Y la simiente incorruptible solo se halla en Jesucristo. Solo en Jesucristo. Lo maravilloso que es realmente celebrar la Navidad. Se trata de esto, de que Cristo vino al mundo y nos trajo la simiente incorruptible que se plasmó en la cruz, derramando su sangre preciosa para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la carta a los Gálatas, fíjense, quiero leerles desde el verso 14. Gálatas 3, desde el verso 14, dice así la palabra de Dios. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, no solo a los judíos, sino a toda la humanidad, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo. Miren, sigo leyendo la diferencia. La Biblia enfatiza esto. ¿No? Dice, no, Dios es bueno y nadie va a ir al infierno. Todos somos hijos de Dios. Tremenda mentira. No es verdad. Y Pablo lo enfatiza. No dice que la bendición es para las simientes, es decir, para la humanidad entera. Dice, y a tu simiente. Y la simiente de Abraham, a través de Abraham, de los lomos de Abraham, venía el Cristo. Dios, ¿saben? Escogió un hombre. De ese hombre vino una nación. De esa nación vino una tribu. De esa tribu vino el Salvador, que es el Señor Jesucristo. No tuvo nada que ver la simiente corruptible del hombre en cuanto al Señor Jesús. Recordemos que Dios se encarnó en una virgen. Ah, sí, la simiente de Dios en una virgen. Y este hombre que se encarnó en María es el mismo Dios. Por eso se llama el Hijo de Dios. Y el hombre no tuvo nada que ver en cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo. Reitero, porque la sangre de Dios debía correr por las venas del Señor Jesucristo. Y María, siendo virgen, Dios se encarnó en ella, la simiente incorruptible. Ahora bien, ¿es usted de la simiente corruptible o incorruptible? Les digo, si usted ha recibido a Cristo, si usted, quien quiera que sea, ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, se ha arrepentido de sus pecados, usted tiene la simiente de Dios, la simiente de Cristo, la simiente incorruptible.
Pero si usted, escúcheme bien, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted dice, yo creo en Dios como una religión, y puede ser que lo hayan bautizado, sea bautizado, pero sin arrepentirse de su pecado, usted sigue con la simiente corruptible, la simiente del pecado, del pecado. ¿Por qué? Porque es necesario para que una persona realmente sea salva y vaya al cielo, es necesario que nazca de nuevo. Miren, en Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 3 de Juan. Quiero leerles aquí Juan 3. Leo desde el verso 5. Dice el Señor, hablando con un maestro de la ley, un maestro de la Biblia, un hombre versado, titulado, un hombre muy inteligente, que tiene dudas acerca de lo que está haciendo el Señor. Sí, y se le acerca y este hombre, llamado Nicodemo, conversa con el Señor y le dice, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que tú estás enseñando? Y el Señor Jesucristo, respondiendo sus preguntas, capítulo 3 de Juan, desde el verso 5, les dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Miren, Dios está hablando aquí. Es el Señor Jesucristo que le contesta al maestro Nicodemo, al hombre ilustrado, al todo título Nicodemo. Le dice, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. No, es decir, tú no puedes ver el reino de Dios teniendo la simiente corruptible. Tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. ¿A qué se refiere nacer del agua y del espíritu? El agua es lo que estamos predicando, la palabra de Dios. Ese es el agua. El agua limpia. Cuando una persona cree en Jesucristo, el agua limpia, la palabra de Dios limpia y el Espíritu Santo lo sella. Por eso dice el Señor, si no naciere del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Porque el agua, repito, que es la palabra de Dios, si usted no la cree y usted dice, no la creo porque no la entiendo, es mentira. Perdóneme, amigo, amiga, pero si usted dice que no entiende la palabra de Dios, eso no es verdad. Porque ¿quién no entiende que hay que arrepentirse de sus pecados? ¿Quién no lo entiende? Usted entiende que tiene que arrepentirse de sus pecados. Tal vez usted dice, yo no soy un pecador. Amigo, ¿cuándo fue la última vez que usted mintió? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un mal pensamiento con su prójimo? Sí, ¿cuándo fue la última vez? Tal vez esta mañana, hace unos minutos. No diga que usted no es pecador. Todos somos pecadores. Por eso necesitamos nacer de nuevo, como el Señor Jesucristo aquí lo explica. La simiente corruptible es la que me hace pecar, la que me lleva a pecar. La simiente incorruptible es la que se planta en mí cuando me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Si yo no nazco del agua y del Espíritu, es decir, de la palabra de Dios, si yo no creo la palabra de Dios, yo no puedo entrar al reino de Dios. Y créanlo, todos queremos entrar al reino de Dios, ¿verdad? Todos queremos, después que pase esta vida, vivir en el cielo, en la presencia de Dios. Creo que todos queremos eso. Pero el Señor Jesucristo dice aquí que no puede una persona con la simiente corruptible
entrar en el reino de Dios. Que para entrar en el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Lo necesitamos. Si usted dice que usted no es malo, que usted no es pecador y que usted tiene su religión, mi amigo, mi amiga, con el amor, con todo el amor que le tengo en Cristo, aunque no lo conozco, aunque no la conozca, con todo el amor que le tengo en Cristo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no cree la palabra de Dios y no puede nacer de nuevo. Le repito lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 3 de Juan, desde el verso 4. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque el Señor le dice nacer de nuevo. ¿Cómo? No lo entiende. Dice, ¿puede entrar, acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo se haya confundido. Que Jesús le responda a eso, que tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo se imagina, y lo dice en serio, ¿cómo? ¿Cómo dices tú que hay que nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? La pregunta era sincera. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si usted no cree lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, si usted no lo cree, no puede entrar en el reino de Dios. Porque el agua es la palabra de Dios. Y cuando creemos en la palabra de Dios, el agua viene y limpia y el Espíritu Santo nos sella y pasa a vivir dentro de nosotros. Por eso la importancia del Señor maravillosa, ¿no? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Es decir, no puede estar en el cielo. Sí, puede ser que su abuelito, su abuelita, bisabuelo, bisabuela hayan sido buenas personas, pero si no nacieron de nuevo, como dice la Biblia, o sea, la palabra de Dios, no están en la presencia de Dios. Perdóneme que le diga, pero trato de advertirle para que usted no siga ese camino. Sí, tal vez yo usted en este mundo nunca lo vea, no lo conozco, no la conozca, tal vez no. Pero mi amigo, mi amiga, lo exhorto en el amor de Cristo a creer en la palabra de Dios, a que crea que nacer de nuevo viene de Dios. Usted puede nacer de nuevo, puede hacerlo si cree en la palabra de Dios. Y es Dios el que lo dice. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nacimiento, el nacer de nuevo, amigo, amiga. Le está hablando a alguien que nació de nuevo. Alguien que hace más de 40 años pensaba que era un buen muchacho, que no había matado a nadie, que no había robado a nadie, pero sabía que algo faltaba, que yo quería agradar a Dios, pero vivía con la simiente corruptible, el pecado. Corría hacia el pecado, pero yo quería agradar a Dios, pero no podía. Pero cuando creí la palabra de Dios, el agua que es la palabra de Dios, creyendo me limpió y el Espíritu Santo me selló y vive en mí. No está hablándole un hombre perfecto, pero está hablando un hombre que ama a Dios y ya no corre hacia el pecado. Ahora corro del pecado. Es curioso que en el mes de diciembre, que se dice que se celebra el nacimiento de Jesús, entre comillas, es el cumpleaños de Jesús. Sin embargo, a nadie le importa lo que dice el cumpleañero. Que es lindo ver al niño, un nacimiento del niño que se ve indefenso, un niño, el niño Jesús bonito. Pero ese niño creció y habló
y dejó su palabra. Y ese niño Jesús es el que le dice, es necesario nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, no verá el reino de Dios. Si usted muere en este mundo con la simiente corruptible, es decir, con la simiente que nació, la simiente del pecado, usted no puede ver el reino de Dios. Por eso, en el amor de Cristo, abra su corazón al que nació en Belén, creció, se hizo hombre, murió en la cruz y dejó su palabra. Y le dice ahora, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Que Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.